¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Javier Palacios Ochipa. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, querido Omar, ¿cómo le va? Muy buena tarde, muy buen día. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, gracias por el apoyo, por el diálogo, por el espacio. Bueno, para quienes no sepan, el doctor prácticamente es licenciado en Derecho por la Escuela de Argumentación Jurídica de Tlaxcala. Tiene una maestría en Derecho Penal, Contradictorio Adversarial en la Universidad de Tlaxcala también. Doctor magna cum laude en MASC por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y dicho sea de paso, es autor de un libro del año pasado, La Epistemología de la Mediación, editado por Tirant Blanche. En este aspecto, el diálogo que vamos a tener acerca de la mediación gira no solo en torno a los contenidos proposicionales del texto, sino sobre ciertas técnicas, ciertas formas de interpretar la mediación en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por el apoyo, por el diálogo y, bueno, la referencia obligada desde su perspectiva como autor. ¿Qué es la epistemología de la mediación? Este concepto pues muy predilecto de la filosofía, esta rama de la gnoseología, bastante filosófico este tema, la epistemología de la mediación. ¿A qué se refiere exactamente con el título de este texto y de qué van los contenidos proposicionales? Muchísimas gracias, doctor, por el espacio, por el diálogo. No, hombre, querido Omar, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por charlar contigo, por este espacio que me permites tener contigo. Y pues bueno, atendiendo a tu pregunta, pues prácticamente este es un texto que vio la luz el año pasado, para ser exactos, en agosto, si no mal recuerdo, en agosto del año pasado, que tuve el privilegio de que Tirant Blanche me hiciera el favor de publicar esta obra, y cuyo texto pues es prácticamente la continuación de una tesis doctoral que realicé en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que a final de cuentas lo interesante de todo esto es que, pues bueno, analizamos, o mejor dicho, reflexionamos respecto de la mediación desde un constructo estrictamente filosófico, pero también desde un constructo estrictamente enfocado a lo que es epistemología. Como bien dices, sí, la epistemología es un constructo filosófico, es parte fundamental de la filosofía como una disciplina, ¿no?, del conocimiento, pero también como un método tal vez para poder lograr entender a la mediación desde una perspectiva un poco más amplia. Porque el problema que yo tuve es que mucha gente entiende a la mediación desde un solo aspecto, desde una sola visión, desde un solo fenómeno tal vez, pero a final de cuentas no es entendida de manera integral. Y este texto pues prácticamente lo asimiló derivado de mi formación estrictamente como jurista. Y bueno, en la carrera, cuando inicias la carrera, pues te enseñan que el derecho, por ejemplo, es una ciencia que no puede ser un objeto plano, ¿no? Que no solamente es el litigio, que no solamente es la función pública, ¿no? Sino que tiene muchísimas, muchísimas aristas, pero muy en especial tres, y que lo han manifestado muchísimos autores, ¿no? Tales como pues, el propio García Maínez aquí en México, pero también Luis Recasensiches, y bueno, en fin, muchísimos autores. O sea, prácticamente es una teoría que data de la primera década de la segunda mitad o la primera mitad del siglo pasado, y que a final de cuentas pues tratan de explicar al derecho desde una perspectiva estrictamente epistemológica, ¿no? Es decir, verlo desde un valor, desde una norma y desde de un hecho. Y pues prácticamente estudiando en el doctorado esta mediación o los métodos alternos de solución de conflictos, ahora métodos de solución de conflictos, pues me di cuenta que en mi tesis doctoral que prácticamente la mediación tenía un comportamiento muy similar al derecho. ¿Por qué razón? Porque tienen prácticamente un objetivo muy interesante, que es finalizar conflictos o tratar de finalizar conflictos en este caso, ¿no? Y entonces, derivado de este análisis, dije, oye, yo creo que nadie se ha tomado el atrevimiento, y lo digo muy honestamente, de estudiar la mediación desde una perspectiva filosófica. Si bien han estudiado a la mediación o han estudiado una epistemología de la mediación, también es cierto que lo han estudiado desde otras perspectivas, ¿no? Y digo, comentaba contigo que hubo un autor, que es de Micheli, que él hablaba precisamente de que sí, la mediación tiene una epistemología, pero él la ve desde una perspectiva estrictamente de un diálogo, de la comunicación, de un círculo comunicativo prácticamente.
Digo, no estoy diciendo con esto de que esté equivocado el autor, ni mucho menos, simple y sencillamente es la epistemología que él observa, o la forma de conocer a la mediación desde la epistemología, pues, la ve desde la comunicación, desde el diálogo, que incluso me sirve mucho para entender también muchísimas cosas a través de la comunicación asertiva que debe de tener la mediación. Entonces, prácticamente el texto también se comporta desde esa perspectiva de entender la mediación desde una forma epistemológica, pero muy similar a lo que es la ciencia jurídica. Cabe recordar que en la Autónoma de Nuevo León entendemos a la mediación no como una disciplina, no como un constructo instrumental, sino también ya lo vemos desde un constructo científico, es decir, a la mediación como una ciencia en desarrollo, a una ciencia con auge, que está prácticamente teniendo a bien, pues, transformar la vida de muchas personas, sobre todo de muchos usuarios que hacen de sí este tipo de métodos alternos para finalizar por sí solos sus conflictos, ¿no? Entonces, digo, de la mano del doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, quien es, pues, digámoslo así, la voz más autorizada para hablar de mediación en toda pues no solamente en toda la República Mexicana, sino también a nivel iberoamericano o incluso a nivel internacional, me atrevo a decirlo, pues curiosamente sí concluí esta obra. Incluso él me la prologó y espero que vea este video. Le mando un saludo muy afectuoso y cordial al doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, quien prologó este libro, y que a final de cuentas la obra se divide en 4 capítulos. Un capítulo de contexto epistemológico, por supuesto, ver a la mediación desde una perspectiva estrictamente de la teoría general del proceso. A posteriori hablamos de la teoría del conflicto, desde la perspectiva de la ontología, ¿no? Desde como un fenómeno ontológico de la propia mediación, ¿no? ¿Por qué razón es importante que exista un conflicto, ¿no? Luego vemos la parte fenomenológica o lógica de la mediación, que la tratamos desde la perspectiva normativa o procedimental, que es ahí donde mucha gente, digámoslo así, entiende la mediación, ¿no? Desde un constructo instrumental, es decir, como un instrumento que sirve para finalizar conflictos, y nos damos cuenta de que no solamente es un constructo instrumental, sino también tiene otro tipo de constructos. Y a final de cuentas, la obra la cierro desde la perspectiva axiológica de la mediación, es decir, la mediación también tiene un valor, ¿no? Al igual que el derecho, solamente que el valor es totalmente diferente al de él, ya que la mediación utiliza, o más bien fija su postura desde la perspectiva de la paz, entendida la paz como la ausencia de todo tipo de conflictos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, digo, es una idea que retomo de Johann Galtung, eh, y a final de cuentas lo que se trata lo que trato de hacer con esta obra es proporcionar una herramienta, pues hasta cierto punto loable, una herramienta científica, técnica, hasta cierto punto, con la finalidad de que los lectores entiendan a cabalidad a la mediación, no como un objeto plano, sino como un objeto que tiene muchas variables o o 3 vertientes o 3 aristas epistemológicas que sirven para entender la cabalidad, ¿no? Desde mi punto de vista, doctor, como mi deformación en filosofía, en este aspecto me parece muy novedosa esta aproximación que hace desde la epistemología a secas, me atrevería a llamarle de esa forma, porque prácticamente hay quienes lo hacen desde el derecho, que de malo ni de raro nada tiene, dicho sea de paso, son enfoques o son perspectivas, hay una perspectiva bastante legalista, llevar los acuerdos a cosa juzgada, ver la mediación como uno de los géneros dentro de las subespecies, prácticamente de todo el amplio fenómeno de los métodos alternos. Hay otras formas, desde luego. La diferencia de opinión que hay entre juristas acerca del carácter legislativo, al menos en México, que si la ley nacional, que si la ley general, que si están homologadas con las leyes estatales. Todos estos fenómenos están, digamos, entre abogados, entre juristas. Los que son así se nota bastante. Me decía hace unos días un colega bastante pintoresco el comentario, los abogados creen que están en litigio y los psicólogos creen que están en terapia. O sea, este aspecto, el segundo premisa, ahora para aterrizarlo con el tema de la filosofía y la epistemología secas, son cuestiones del rapport o de las historias de vida, elementos propios de la narrativa antropológica, en este aspecto de la etnografía, todos estos elementos que vienen de las ciencias sociales, y desde luego la psicología.
Dependerá de qué tipo de psicología, dependerá de qué tipo de antropología, dependerá de qué enfoque jurídico. Siempre el famoso colosal depende del maravilloso mundo del derecho está aquí, depende siempre desde donde se vea. Por eso es que desde la perspectiva, justo es reciente el texto del año pasado, literal, esta cuestión en estas pesquisas metodológicas, precisamente investigando este fenómeno, me he encontrado varias peculiaridades, entre ellas una carencia de saber filosófico con precisión, me trae llamarle de esta forma. Todo el mundo cita autores sin decir jamás nadie, nunca dónde están diciendo tal o cual. No, es que sí, Bush y Folger, sí, ¿dónde? No, es que sí, Sarakov, perfecto, maravilloso. Dime en qué parte de los textos. En ese sentido, se me hace a mí interesante en este mundo de la mediación, porque es todo un universo discursivo, que si el país, que si la corriente, que si la escuela, que si el enfoque, que si la perspectiva, todo siempre tiende a hacernos pensar lo uno y lo múltiple. Desde este punto de vista, doctor, me parece bastante innovadora, bastante original su perspectiva de la mediación desde la epistemología. En este enfoque es interesante ahondar un poquito, precisamente reconociendo esta multivocidad y multiplicidad del universo discursivo de la mediación. No hay, digamos, un acuerdo unívoco ni acabado, por lo mismo que menciono de las técnicas, sobre todo la crítica que es el legislativo en México acerca de estas leyes que son relativamente recientes. En ese aspecto hay una diferencia todavía de opinión incluso entre los profesionales del medio. En ese aspecto, si nos pudiera ahondar, echar un poquito la luz en esto, sería sin duda interesante. Claro, pero si me permite retomar un poco tu comentario, la verdad, creo que tienes muchísima razón. Bueno, no sé quién haya hecho ese comentario que muy atinadamente insistes que sea muy pintoresco, pero estoy muy de acuerdo contigo. Los juristas, como es el caso de tu servidor, creen que la mediación sirve para litigar, lo cual no es correcto el término. Si no entiendes epistemología de la mediación y no conoces el fin que persigue la mediación, entonces estás perdido, porque lo que tratas de hacer es asimilarlo con el derecho, y es a lo mejor lo que estoy haciendo en esta obra, decir, sí, el derecho utiliza esto, pero la mediación utiliza esto otro. Es decir, la epistemología es muy similar, pero tiene peculiaridades una con otra. Y entonces, efectivamente, los psicólogos, que aquí déjame, te hago mención de algo, los psicólogos para mí, desde mi particular punto de vista, yo creo que son los mejores mediadores que pueden existir en la vida. Sí, tiene razón, hay muchos que lo utilizan como terapia, ¿no? O que manejan técnicas tipo psicoterapia, por así decirlo. Pero realmente creo que lo que ellos utilizan, que es algo que a mí se me quedó grabadísimo y que a final de cuentas me gusta mucho utilizar en mis mediaciones, es utilizar comunicación asertiva, es decir, hablar de empatía objetiva, que es algo que también trato en la obra, ¿no? No hablar de esta empatía subjetiva de, ay, pues pobrecito, ponte en los zapatos de... No, esa empatía, pues a final de cuentas en un mediador no le sirve, sino le interesa más esta comunicación asertiva desde la perspectiva de la empatía objetiva. Que la empatía objetiva en mi obra la distingo como aquella empatía o como aquella facultad que tiene este tercer ajeno imparcial de entender a cabalidad el conflicto, es decir, hacer suyo el conflicto, no tomárselo personal, pero sí hacerlo suyo con la finalidad de que lo entienda a cabalidad, con el objetivo de que dote de cordialidad a las partes y tengan la mejor de las finalizaciones del conflicto. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas hay una unidad de medición de efectividad de la mediación que se llama satisfacción. Entonces, si las partes no están satisfechas en el acuerdo que están llevando a cabo, no hay mediación, hay otra cosa, puede que exista incluso hasta un arbitraje, un proceso jurisdiccional o una conciliación, querido Omar, pero mediación no. Esa es la gran ventaja o esa es la gran diferencia entre los métodos alternos, que a final de cuentas a mí me encanta más la mediación porque es muy interesante, es muy compleja, pero yo creo que es la más efectiva o es el método más efectivo de todos los de su género. A final de cuentas, aquí lo que te estoy tratando de decir es que efectivamente no es que no sirva la mediación, porque hay mucho abogado litigante que dice no sirve la mediación, sino que estoy tratando de decir que la mediación, simple y sencillamente, hay que saberlo utilizar, porque si no la sabes utilizar, evidentemente dirás, no sirvió, ¿no? No sé, te pongo un ejemplo, un televisor o un dispositivo de cualquier naturaleza que sea digital, que se están utilizando mucho en estos tiempos,
y que en tiempos pretéritos no lo hacía, y que una persona quiera utilizar por primera vez un dispositivo y tal vez no entiende el funcionamiento, pues te dirá, no sirve, ¿no? O lo de antes estaba mejor, ¿no? Simple y sencillamente con esto estaba tratando de decirte que no es que no sirva la mediación, simple y sencillamente la mediación tiene sus peculiaridades y a final de cuentas hay que saberla utilizar y en qué casos hay que saberla utilizar sobre todo, ¿no? Desde este enfoque, doctor, creo que es medular lo que comenta el tema de la epistemología en su obra. Es un volver hacia el quehacer filosófico. En este sentido, esta forma, al menos yo sí la entiendo, el tema de la ontología, que es algo que es clásico en la ontología prácticamente. ¿Qué existe, no? Existe el átomo, existe la célula, existe la nada, ok, maravilloso, perfecto. ¿Cómo lo conoces? La dimensión ontológica prácticamente determina la cuestión epistemológica y esta a su vez facilita la valoración axiológica. Es una cadenita, digamos, lógica en este aspecto, es una especie de axiomática para que, ok, existen los duendes, las hadas, los grifos, lo que sea, perfecto. ¿Cómo lo conoces, no? Existe la mediación, existe el arbitraje, existe la conciliación, existe esta cantidad de métodos alternos, todos entran en el conjunto más grande, como está al menos escrita la ley en México, las leyes entran en este subconjunto, es decir, muchas veces se toma la mediación como una especie de género absoluto, o sea, es la mediación sin tener en consideración que la mediación es solo una de las formas de los métodos alternos. En este aspecto es muy interesante, incluso hay diferencia de opinión en cuáles son y en cómo se realizan, cómo se desarrollan, incluso este debate a nivel legislativo, o sea, las mismas leyes tienen diferencias de opinión, justo esto lo he escuchado en distintas universidades, en distintos foros, la queja constante, perpetua al quehacer legislativo en este aspecto se vuelve muy interesante a la luz de las categorías lógicas que emanan de la filosofía, en este caso la ontología y la epistemología. Es decir, una vez determinando la esencia o la naturaleza, estas palabras difíciles de la filosofía, el ser, ¿no? La usía y todas estas cuestiones ontológicas, bastante ontológicas, tiene que ver con cómo están configuradas las cosas o los universos discursivos y cómo entonces pasa uno a conocer, o sea, cómo se conoce por vía de imitación, por analogía, es creo que una de las herramientas medulares de la filosofía todavía vigentes en nuestros días, doctor. Desde este punto de vista me llama mucho la atención esta cadenita que va desde la ontología, la epistemología y desde luego la axiología, como lo menciona. Claro, de hecho, querido Mark, mira, creo que, híjole, es un verdadero privilegio hablar contigo porque, digo, no soy filósofo, te soy muy honesto. Me hace falta mucho para ser filósofo. Yo soy un simple jurista que retoma un estudio, ¿no? De una ciencia que es en este caso la ciencia jurídica y tal vez quiere trasladarla o traspolarla a la mediación, digámoslo así, como una necesidad de entender a la mediación no como un constructo plano, sino como un constructo donde convergen tres grandes, digámoslo así, elementos o niveles epistemológicos. Y uno de ellos precisamente es la ontología o el nivel ontológico de la mediación, que pues, al final de cuentas es la parte fáctica de la mediación. Es decir, necesitamos un hecho esencial y que por propia naturaleza se encuentra dentro de seres humanos, así como dentro de sociedades, que es el conflicto. La naturaleza misma del conflicto da vida a esta parte epistemológica de la mediación, porque sin conflicto no existiría la mediación. Necesitas forzosamente esta unidad fundamental que es el conflicto, ¿no? Y te lo puedo, digámoslo así, lo puedo en este momento comprobar a partir de lo que escribo en mi texto y que a final de cuentas te digo, la naturaleza misma del ser humano le permite tener conflictos consigo. Y yo te pregunto, y de hecho el conflicto se puede ver desde un enfoque tanto psicológico como sociológico. Y el conflicto desde la perspectiva psicológica no tiene que ver nada con una patología psicológica, es decir, con la locura ni mucho menos, y seguramente entenderás que el enfoque psicológico del conflicto es la parte unilateral del conflicto, es decir, donde una sola de las partes se encuentra dentro del conflicto. En este momento yo te preguntaría, ¿cada mañana cuando despiertas no amanecerás con un conflicto?
Claro, Bueno, todo el mundo amanecemos con un conflicto. ¿Cuál es? O te quedas otros minutos en cama durmiendo de forma espectacular, o te levantas a realizar tus actividades cotidianas. Y ese es el primer conflicto que tienes. Y yo te preguntaré, querido Mar, ¿no tendrás en este momento conflictos? Por supuesto, y los tienes. Imaginemos que en este momento yo tengo, mira, fíjate que en mis clases siempre ponía este ejemplo, que yo tengo hambre y sueño. ¿No será un conflicto esto? Claro, la naturaleza misma del ser humano genera conflictos, pero también hay algo, las sociedades también tienen conflictos de forma natural, ¿no? Y conflictos ya aquí hablando de conflictos incluso hasta conflictos estructurales de poder, conflictos de lo que tú quieras. De hecho, hay un autor que me gusta mucho, que es Joseph Redorta, que él utiliza su Conflict Analysis Typology, el famoso CAT, con la finalidad de identificar, medir y analizar conflictos, ¿no? Y que a final de cuentas lo que entendemos es que él nos da enfoques tanto sociológicos como psicológicos dentro de sus 16 tipologías del conflicto. Y a final de cuentas lo que entendemos es que el conflicto sí es el punto medular por el que parte la mediación. Si no existiría conflicto, ¿cómo haces mediación? ¿Con qué haces mediación? ¿No? Ahora, sí, efectivamente es una escala, por eso empiezo desde la parte ontológica con la parte fáctica, porque a final de cuentas, para que tú, cuando ya tienes el conflicto, para que tú puedas finalizar este conflicto, necesitas de una norma jurídica para poder hacerlo. Todo está regulado, estamos en un estado de derecho. Y esa norma jurídica tiene que estar enfocado a dos cosas: proteger un derecho humano e institucionalizar este derecho humano. ¿Cómo reconoces este derecho humano o proteges este derecho humano? Ah, muy sencillo. Necesitas acceso a la justicia, entendida el acceso a la justicia como esta certidumbre que tiene todo ser humano, ¿no? De acceder a finalizar sus conflictos, ya sea por los mecanismos estatales o por sí solo, pero a través de una norma que así te lo permita. Muchos dicen que los métodos alternos es hacer justicia por propia mano y no es cierto, porque aquí prácticamente tiro o hecho, digámoslo así, en ruinas este argumento con el argumento, perdona la cacofonía, querido Mar, ¿no? Con el argumento que yo tengo respecto de que no es hacerte justicia por propia mano, sino que hay una norma jurídica que te permite finalizar por ti solo este conflicto. Ahora bien, reconociste un derecho humano que es acceso a la justicia, que está en el 17 constitucional, párrafo quinto, pero también institucionalizas este derecho humano, ¿no? A través de un mecanismo, de un proceso que se llaman procesos alternativos o normas que se encargan de nombrar o darle nombre y apellido al método alterno. Por ejemplo, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Civil, Familiar y Mercantil, por ejemplo, ¿no? Que está muy de moda y que seguramente tocaremos el tema más adelante, y si no, con todo gusto lo podríamos tocar en una futura charla, ¿no? Entonces, a final de cuentas te das cuenta de que la mediación sí necesita de un conflicto que tiene que ser finalizado a través de una norma jurídica. Y por último, tienes la parte axiológica. Y esta parte axiológica tiene que ver con el valor que persigue la mediación. En este caso es la paz. La paz entendida como la ausencia de todo tipo de conflictos. Es decir, tienes tu conflicto, tienes la forma de finalizar tu conflicto y a lo que aspiras es a que ya no existe este conflicto. Esa es mi epistemología de la mediación, querido Mar. Esa es la parte ontológica, lógica y axiológica. se vuelve interesante en este esquema, doctor, escuchar esta perspectiva, porque bueno, no se trata de una perspectiva evidentemente legalista, no se trata de una cuestión eminentemente sociológica. Explicar el origen del conflicto pues, puede ser bastante complejo, como la vida humana en general, ni tampoco encontrar la teleología ni el eidos de la psicología, ¿no? En este aspecto, la causa eficiente y tal, todo viene de la mente. Estas cuestiones llevan siempre a otros senderos distintos. Desde este punto de vista, me gustaría preguntarle algo, porque también en esto hay diferencia de opinión entre mediadores
la cultura de la paz. Algunos dicen, no, bueno, bravo la cultura de la paz, otros huye en cuanto veas cultura de la paz, prácticamente este enfoque coqueteando con otras cuestiones como más casi del New Age y de otras cuestiones interesantes como otro tipo de terapias, otro tipo de aproximaciones. Muchos autores, muchos estudiosos de este fenómeno lo critican, otros lo ven, como lo menciona, un derecho humano a rango constitucional, incluso a rango convencional, el acceso a la justicia, y prácticamente como una alternativa socioinstitucional jurídica ante las famosas crisis o las llamadas, comillas, crisis de los poderes judiciales, la sobrecarga del sistema jurisdiccional tradicional, la desgastante carga emocional y económica que implica el proceso de juicio tradicional, sobre todo, bueno, en cualquier materia, pero en materia penal, familiar y mercantil creo que es donde es más notorio esta argumentación de ciertos autores. Precisamente surge como esta figura alterna, haciéndole, digamos, tributo a su nombre. Desde este punto de vista se me hace muy interesante ya de entrada el enfoque de los distintos autores. Depende del país, depende de la corriente, depende desde luego de la formación y esta peculiar axiomática, insisto, como cultura de la paz, como derecho humano o como prácticamente principio convencional y constitucionalizado en el mundo del derecho. Creo que es interesante esta perspectiva, las toca de una manera u otra, está como una especie de caja, no es una dentro de la otra, en ese aspecto es como una especie de argumentación coordinada. Sin embargo, me gustaría escuchar su propia perspectiva en tanto el hecho de recurrir a la epistemología para precisamente desentrañar estas capas que están entremezcladas en el universo discursivo de la mediación. Es interesante esta premisa. Claro, querido Omar, déjame te cuento algo. Híjole, discrepo un poquito a lo mejor de muchos autores respecto de la cultura de paz, si es entendida como un derecho humano, como pues, hasta cierto punto un derecho que tiene que ser defendido a partir de control convencional o bloque constitucional, control constitucional concentrado, difuso y convencional, ¿no? Pero a final de cuentas creo que la cultura de paz es importante para la vida, en este caso de los métodos alternos, en especial de la mediación, porque la cultura de paz, desde mi perspectiva epistemológica, creo que es aquella cultura que tiene todo mediador para finalizar conflictos presentes y evitar conflictos futuros o prevenir conflictos futuros, siempre y cuando exista la satisfacción de los usuarios de la mediación, es decir, de las partes que están dentro de un proceso de mediación, tienen que estar satisfechas a la hora de finalizar su conflicto. Si existe satisfacción, entonces tienes cultura de paz, porque a final de cuentas lo que estás haciendo es evitando, no evitando, sino generando la inexistencia de todo tipo de conflictos. Entonces, desde esa perspectiva, creo más en esa cultura de paz, desde una perspectiva netamente epistemológica, pero más enfocada a un espectro, y perdona que te lo diga así, a un espectro estrictamente axiológico, ¿no? Desde esa carga axiológica, doctor, me atrevo a postular la siguiente. En ese aspecto, ¿cuál es, digamos, el eje rector de este discurso, de este enfoque? Se trata como de una especie de axioma derivado de las ciencias jurídicas, se trata de un constructo social echando mano de técnicas propias de la antropología y de la psicología. Inciso B, me atrevería a decirle de esa forma. Inciso C, ninguna de las anteriores, es una ciencia independiente. En ese aspecto hay quienes ven, en este caso, su obra perfila desde mi óptica hacia allá, una construcción epistémica independiente y autónoma, es decir, esto es ciencia, esto no es arte, esto no es esoterismo, esto es ciencia, tiene un fundamento científico, claro, el cual lo hace descansar en una singularidad. Es decir, pareciera que a priori da la impresión de que esto es todo y nada, o sea, precisamente por la cuestión de que hay tantos perfiles, incluso la ley basta con que tenga cualquier licenciatura, cualquier persona puede empaparse de este universo discursivo, lo cual desde mi óptica enriquece bastante este complejo fenómeno y lo vuelve todavía más divertido, porque entonces encontramos líneas argumentativas distintas, incluso la figura de la comediación ante las realidades complejas. Eso me hace súper interesante este tema, doctor. En Japón, por ejemplo, hay comediación y fíjate, por ejemplo, para cuestiones de género, hay hombre y mujer comediadores, es decir, está muy interesante, pero atendiendo a tu pregunta, querido Omar, me atrevo a decir algo. Este constructo epistemológico
sí es un constructo teleológico a lo que mucha gente cree de la mediación. Desde luego te puedo decir a lo mejor que es hasta cierto punto ecléctico, ¿no? Retomando ideas del derecho, pero también retomando ideas de la propia filosofía, lo cual en lo personal me parece hasta cierto punto una idea que viene a transformar o que viene a dar un giro a la visión filosófica de la propia mediación, si así me lo permites a lo mejor expresar. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas, mediación y derecho, si bien son muy similares, no son iguales. A final de cuentas, mira, y te lo voy a explicar desde la perspectiva axiológica. Desde una perspectiva axiológica, la mediación, a final de cuentas, lo que genera es un constructo axiológico estrictamente enfocado a lo que es la paz, mientras que el derecho lo enfoca estrictamente hacia un valor que se llama justicia. Entonces, si te das cuenta, son dos valores totalmente diferentes. Son dos valores que al final, que nada tiene que ver uno con otro, porque la justicia lo que hace es no finalizar conflictos, sino que finaliza acciones o excepciones que emitan las partes a través de la litis o del litigio que comúnmente se lleva ante los tribunales o instancias administrativas del propio Estado. Sin embargo, la mediación utiliza más esta parte de la paz, porque no necesariamente tienes que utilizar una institución o un instrumento estatal o gubernamental para finalizar conflictos, sino que también lo puedes hacer tú, siempre y cuando la ley, la norma jurídica así te lo permita. Entonces, no sé cómo explicártelo, querido Mar. Yo creo que es más bien un ejercicio ecléctico que retoma de determinadas ciencias, pero que a final de cuentas hace suya la mediación, una propia epistemología que hace o que logra entenderla ya como una perspectiva estrictamente teleológica, la epistemología tradicional que se ha manejado con la mediación, ¿no? Por ejemplo. Justo esta me parece peculiarmente interesante, doctor, que tienen digamos, este partir de la axiología, son dos cosas bien distintas y muy distantes entre sí, no es lo mismo, ciertamente, y aquí es donde hacen la crítica muchos autores. Bueno, es que la mediación o los alternativos en general, porque la mediación solo es uno de entre tantos, de los que existen, es como el género y la especie, tiene que ver más con la educación, aquí mares de tinta de qué es la educación, tiene que ver más con la cultura, lo mismo este segundo concepto, y apuesta más por una especie de pedagogía de la formación ciudadana, es decir, un cambio de paradigma acerca de una nueva perfil de la ciudadanía, o sea, es una nueva forma de entender el constructo de la comunidad, y yo creo, me iría a propósito de la filosofía, más en un sentido no kantiano del universalismo cristiano racionalista, sino una fundamentación hegeliana. Es decir, hay conflicto, el conflicto es real, todo el tiempo el ser humano está en conflicto por mil y un cosas, está en la misma esencia o la naturaleza, lo que sea que signifique del ser humano. Por lo tanto, es esta otra manera de percibirlo, de concebir la mediación como más tendente a una pedagogía sociocultural mundial, porque algo que me llama a mí poderosamente la atención, doctor, o sea, como especialista lo sabrá mejor, este fenómeno contemporáneo sociojurídico de la mediación tiene cabida en contextos muy plurales, desde sociedades democráticas a sociedades donde no se rigen literalmente por los sistemas democráticos, sistemas que no son occidentales, lugares donde no existe la división de poderes, incluso hasta en gobiernos teocráticos empieza a adquirir forma y cabida esta nueva peculiaridad discursiva de la mediación. Es creo que un fenómeno global que se tiene que pensar en distintas latitudes, pese a las diferencias culturales, económicas, jurídicas, políticas y desde luego sociales. Eso es interesante verlo, ¿no? Desde esta perspectiva. Querido Mar, qué bueno que tocas este tema. Digo, no lo trato en el texto, pero sí tengo la intención de hacerlo a lo mejor en uno futuro, porque al final de cuentas creo más bien que la paz es un lenguaje universal. Ojo, tampoco vamos a hablar de que la paz es representada como esta palomita con el olivo en el pico, ¿sabes? Sino la paz entendida como esta necesidad de finalizar conflictos contemporáneos, querido Mar. Es decir,
Creo que el lenguaje universal que se está generando, que se está gestando seguramente de una década al presente, es prácticamente la necesidad que tiene el ser humano de finalizar conflictos. Ojo, no solamente el ser humano entendido como el individuo, ¿no? Que se encarga de vivir o de coexistir con otros más, sino el ser humano precisamente en comunión con otros llamados sociedades, estados, como tú le quieras llamar, que desean o que su prioridad en estos momentos es finalizar conflictos. Digo, no quiero atreverme a hablar más de lo debido, pero tienes un ejemplo muy contemporáneo con el que recién llegamos al 2026, que fue la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Y que a final de cuentas, obviamente hay opiniones divididas, pero si tú vas y preguntas con un venezolano, pues prácticamente la captura de este personaje, que no quiero nombrarle ni ponerle adjetivo de ninguna naturaleza, pues bueno, cambia radicalmente el paradigma del venezolano y ahora cree fielmente en que la finalización de conflictos dentro de su país, pues es prácticamente posible, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el lenguaje universal en estos momentos es la paz, entendida nuevamente, y perdona que parezca disco rayado, pero entendida como la ausencia de conflictos de toda naturaleza, ¿no? Esta intersección, doctor, que parte no solo de las ciencias jurídicas, en general de las ciencias sociales, y me atrevería a multiplicar la apuesta economía, política, hasta semántica y semiótica, es decir, los signos que dan configuración a estos elementos. ¿Cómo es que lo concibe desde, no solo como mediador en potencia o en acto, sino como escritor? Son dos dimensiones, creo yo, bien distintas, pensarlo a la luz de escribir un texto, en este caso su texto, una especie de manual, una reflexión epistemológica sobre este fenómeno, cambia. Este debate lo traigo a colación precisamente por el tema de los teóricos y el tema de los prácticos, ¿no? Habrá quien podrá objetar de jamás nunca has estado en una sala, luego entonces no tienes la autoridad para poder hablar de esto de manera teórica, o al revés, la mejor forma de hacerlo en una sala de mediación, por ejemplo, ya in situ, es desde luego recurriendo a la teoría. Desde este punto de vista se me hace interesante este enfoque clasiquísimo del derecho. Claro, me pones en un aprieto estrictamente metodológico, querido Omar, pero a ver, yo creo que los teóricos y los prácticos tenemos el ego muy alto, ¿sabes? Tan alto que, híjole, la montaña más grande del planeta no alcanzaría, ¿no? Para medir el ego bajo esta perspectiva. Lo que sí te puedo asegurar es que creo que tanto teóricos como prácticos nos necesitamos, porque al final de cuentas, y te digo porque teórico y práctico porque yo me considero tanto teórico como práctico, ¿sabes? Entonces pongo en práctica todo lo que genero en mis textos, pero hay algo, para que yo pueda generar textos necesito fallar y necesito tener práctica, para poder entonces, digámoslo así, pulirla, manifestarla en un texto científico, por supuesto, y retomar este texto para poder nuevamente lograr un objetivo, el que tú quieras, ¿no? Pero es una simbiosis muy interesante, o sea, los teóricos hacemos la práctica y los prácticos, digámoslo así, ejecutan la teoría, por así decirlo. Entonces es una simbiosis y es un círculo infinito de nunca acabar. Creo firmemente que tanto teóricos como prácticos nos necesitamos mutuamente con la finalidad de ejecutar de forma óptima y efectiva todo lo que los textos, o mejor dicho, todo lo que la teoría y la práctica requiere día a día para finalizar, al menos en el caso de la mediación, conflictos presentes y evitar conflictos futuros, ¿no? En su obra impera, a la luz de lo que comenta y a la luz de sus párrafos, tal cual, impera una visión pragmática, muy pragmática, de la forma de resolucionar conflictos. En ese aspecto lo dice la satisfactoriedad de las partes, que es precisamente la lógica por la cual se opta ante, si quitamos el radar, todos estos, el nuevo poder judicial, la crisis judicial, la independencia judicial, o sea, todo está así sobre la mesa. Es real. No hemos visto en la historia constitucional de México cosas semejantes hasta este momento. Hay quienes optan más que nunca hoy por estos métodos alternos, precisamente ante la
institucionalización de estas nuevas reformas, es decir, ante un hartazgo, ante un cansancio, ante un escepticismo, ante un nihilismo frente al poder judicial en este aspecto, por todo lo polémico que ha sucedido en este último periodo de México, hay quienes dicen definitivamente no vas a mandar a las personas a tomar la justicia de manera tradicional, hay mucha evidencia, se ha criticado bastante, no se llevan las audiencias conforme a derecho, se está la inexperiencia y una serie de factores antropológicos, psicológicos y sociológicos muy peculiares que creo yo no habíamos visto en la historia de nuestro país y creo que ha trascendido las fronteras de México. Hay gente que está hablando de esto fuera de México en este aspecto, ante este panorama que no solo es de México, dicho sea de paso, insisto, es la vuelta de las derechas, el auge de la regresión en materia de derechos humanos, pese a que el artículo primero constitucional en México y otros tratados internacionales, pienso en el artículo 26, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la progresión famosa, pareciera que la realidad es otra. En este aspecto, el caldo de cultivo está allí, el terreno es fértil para que precisamente proliferen los métodos alternos de solución de controversias. En este sentido es muy interesante esta cuestión como sociológica, jurídica, que estamos experimentando para bien o para mal en México del siglo XXI. Esa es interesantísima esta premisa, doctor. Claro, fíjate que gracias por la pregunta, creo que era necesaria porque hay mucha gente que me pregunta, oye Javier, ¿qué es tu texto, no? Y yo les digo, pues es un texto teórico práctico, no es un manual, por supuesto, es un texto que sirve para dar luz y para dar evidencia de que la mediación no necesariamente tiene que ser entendida desde un constructo estrictamente plano o instrumental, como esto, como una forma de hacer mediación y finalizar conflictos, sino que más bien tiene una condicionante estrictamente peculiar, perdón que te lo diga así, discúlpame la palabra, es muy peculiar porque a final de cuentas nadie se ha atrevido a analizar a la mediación desde tres perspectivas, sino todo el mundo, date cuenta de los estudios que hacen y es la mediación a través de tal norma, la mediación, el proceso de mediación, la mediación para finalizar conflictos, o sea, sí está muy interesante eso, pero a final de cuentas creo que la mediación tiene que ser también vista desde una perspectiva filosófica. Te vuelvo a repetir, no soy filósofo, pareciera ser que me cuesta mucho ser filósofo, pero considero que es viable y es muy interesante que la obra sea vista como una especie o como un texto que sirve para entender a la mediación desde su filosofía, desde su teoría y desde su práctica, como una condicionante epistemológica de tres niveles que no puede ser vista solamente como un instrumento para finalizar conflictos, ¿no? En este aspecto, su obra da más como la impresión de una especie de teoría homologada, una especie de vuelta a los clásicos, esta noción de sistema filosófico, una cuestión ontológica, una cuestión epistémica y una cuestión axiológica o normativa que regula las interacciones desde las distintas formas de relacionarse entre estas tres dimensiones, que siempre están relacionadas, dicho sea de paso, para que parezca redundante, están relacionadas en cuestión, digamos, jerárquica. O sea, para que algo existe, ¿qué es lo que en el fondo está? El conflicto, la resolución del conflicto. Conflictos están de toda la vida humana, es una constante. Esto es una antropología, digamos, nos lleva hasta esta cuestión antropológica. La esencia del ser humano es el conflicto. La forma más óptima de resolverla es la mediación, entre otras. En este aspecto, me llama a mí mucho la atención, doctora, a la luz de su obra, el uso que tiene de los peculiares conceptos y cómo reinterpreta los clásicos de la mediación. Es decir, como todos los autores al momento de escribir, se tiene que partir de una tradición, no es de que te levantas y solito ya empiezas a escupir la neta al planeta, sino prácticamente hay siempre una ligazón en este aspecto. ¿Cuáles serían las bases filosóficas que lo llevaron a su vez a postular la epistemología en clave filosófica? Desde este punto de vista, ¿cuál fue la ruta? O sea, ¿cuál fue la escuela? ¿Cuál fue la corriente, el modelo? Porque esto lo planteo debido a la existencia de lo uno y lo múltiple. Es un universo, es el tronco y las ramas, y uno por lo regular se pierde al momento de entrar a este fenómeno de la mediación. Es muy interesante esta perspectiva, no solo como lector, sino como autor,
Yo creo que es la transmutación máxima que puede pasar del punto A, de ser lector, al punto B, ser autor. Creo que es algo pues, muy bonito, digno de mención. Entre autores vivos siempre es más grato este tipo de preguntas, prácticamente como los artilugios retóricos y discursivos que llevaron al autor postular X y no Z. Ese enfoque me llama mucho la atención. Claro, que, sí, bueno, digámoslo así, vamos a hacer un estado del arte, ¿no? De la epistemología de la mediación. Gente que utilicé muchísimo, bueno, a mí me encanta mucho la teoría y explico muchas cosas a través de interaccionismo simbólico. De hecho, creo que es una de las teorías más influyentes y muy notorias dentro del texto, porque creo que el interaccionismo simbólico explica muchos fenómenos a partir de la forma en la cual una persona no solamente interacciona con otras, sino también con instituciones, con el Estado, y en este caso una institución muy interesante como lo es la mediación, ya estrictamente hablando desde la parte normativa, como esta forma o esta institución encargada de finalizar conflictos judiciales, prejudiciales, extrajudiciales, etcétera, etcétera. Pero también me gusta mucho la cuestión del funcionalismo, querido Omar, y seguramente dirás, oye, ¿no se te hace como que se contraponen o no hay una vinculación directa o estrecha entre interaccionismo simbólico y funcionalismo? Pero yo te diría, no, porque a final de cuentas vamos a ver la forma en la cual la mediación funciona, ¿no? Ya técnicamente hablando, vamos a ver el funcionalismo, el grado de funcionalismo que tiene la mediación para finalizar conflictos desde una perspectiva estrictamente epistemológica o en este caso normativa. Si veamos la efectividad que tiene la mediación a la hora de finalizar conflictos a partir de la unidad fundamental, y aquí sí viene el funcionalismo, que yo lo mido a partir de la satisfacción. Me parece ser que ya te había comentado algo al respecto, pero creo que el funcionalismo o la medición o la parte o la unidad de medición del funcionalismo de la mediación es a partir de la satisfacción. Y el interaccionismo, pues bueno, visto desde esta perspectiva de cómo interaccionamos o cómo interactuamos, perdón por la expresión, cómo interactuamos los seres, en este caso los usuarios, los facilitadores, los mediadores, para poder finalizar conflictos de forma satisfactoria. Si te das cuenta, el elemento satisfacción está muy, muy ligado a todo lo que he escrito. ¿Por qué razón? Porque creo que la satisfacción es la columna vertebral para poder lograr una mediación efectiva. Entonces, si te das cuenta, digámoslo así, existe pues ya no un estado del arte, pero sí un antecedente, metodológicamente hablando, de que estamos utilizando satisfacción, estamos utilizando interaccionismo, estamos utilizando efectividad, que es algo que también a mis compañeros mediadores se les olvida. Muchos hablan de eficiencia, muchos hablan de eficacia, pero nadie habla de efectividad, y la efectividad, al final de cuentas, es el conjunto de eficacia y eficiencia, pero incluso ligada a lo que es la satisfacción de las partes. Entonces, si esa es la ruta que yo seguí para poder escribir. Digo, ya respecto de autores, pues bueno, me baso mucho en lo que es Luis Recasansiches, García Maínez, en fin, todos esos clásicos, pero también ya en la cuestión de métodos alternos ya existen clásicos, ¿no? Don Paco Gorjón, Francisco Javier Gorjón Gómez, París Cabello, en fin, Egla Cornelio, ¿no? Que está ya en Tabasco, en Jalisco pues está Rodolfo Chávez de los Ríos, en fin, o sea, autores ya de esa naturaleza que sí, a final de cuentas, desde una perspectiva pues ya teórica, te puedes dar cuenta que existe ya clásicos que se encargan de estudiar no solamente en estos momentos, sino ya en tiempos pretéritos, de estudiar la mediación desde una perspectiva ya científica, vamos a llamarla así, profesional, ¿no? Y que a final de cuentas ello ha generado un camino, una luz, una guía para que nosotros, las nuevas generaciones que estamos estudiando la mediación, podamos entenderla, pero sobre todo podamos estudiarla de forma más efectiva, ¿no? Doctor, finalmente, para perfilar una especie de conclusión, un tanto poética, muy al estilo de los diálogos de Platón, esta historia continuada, porque es un universo inacabado desde su perspectiva triádica, como lo que llama epistemología, esta noción tridimensional entre axiología, lógica y ontología.
cómo hacer frente desde su perspectiva metodológica ante una de las grandes críticas de la mediación, por ejemplo, la tentación, por un lado, de simulación en ese aspecto y la cuestión de no solo la simulación jurídica, en este aspecto, el cumplimiento. Esta es una de las grandes, la ejecutividad del cumplimiento es una de las grandes críticas que existe incluso contra el sistema jurisdiccional tradicional de impartición de justicia. Ok, de todos los litigios, todos los pleitos y tal, ¿cuánto realmente llegan la sentencia ejecutada? Y de ahí, ¿cuánto realmente hay una cultura del cumplimiento de la ley, pese a todos los mecanismos de terceros? En este caso, pienso en el sistema jurisdiccional tradicional. Si en el sistema jurisdiccional tradicional, que presumiblemente tiene dientes y la cuestión punitiva del Estado y tal, ¿qué pasa en este otro modelo que no involucra necesariamente la participación de un tercero, presumiblemente imparcial, que va a tomar, que es la crítica a la heteronomía y a la autonomía en este aspecto? Esa me parece a mí contundente desde tu enfoque tridimensional. En este aspecto, esa crítica, ¿cómo ceñirla, doctor, desde su perspectiva práctica y teórica? Desde una perspectiva estrictamente epistemológica o tridimensional, como le quieras llamar, querido Omar, mira, tenemos muchos detalles, pero aquí es la crítica, bueno, sí es una crítica que hago, sí que efectivamente no se da cumplimiento a veces a los acuerdos reparatorios, pero esa es una de las partes donde entramos nosotros como mediadores, que también tenemos que ser garantes de que se cumplan con los acuerdos. ¿Por qué razón? Porque si si la gente o los usuarios incumplen estos acuerdos, no habrá satisfacción. ¿Te das cuenta que la palabra satisfacción y la unidad de satisfacción es importantísima? Las partes tienen que estar 100% satisfechas en la decisión que toman, pero sobre todo, si están satisfechos en la decisión que toman y que finaliza su conflicto, también en automático da como resultado que también estén satisfechas a la hora de que se cumpla y ejecute ese acuerdo reparatorio. El fenómeno satisfacción o la palabra satisfacción va a ser muy importante en próximos días, en próximos meses, en próximos años, porque a final de cuentas todos los mediadores tendrán que utilizar sus herramientas de comunicación asertiva, de empatía objetiva, con la finalidad de que toda persona que se someta a una mediación esté satisfecha a la hora de finalizar su conflicto. Y la satisfacción es el punto de partida y la unidad fundamental para medir la efectividad de la mediación. Si no estás satisfecho a la hora de finalizar tu conflicto o con el acuerdo, no hiciste mediación. Si no estás satisfecho con el cumplimiento, no hay mediación. Para mí, particularmente y peculiarmente, mi punto de partida tiene que ver con satisfacción. La satisfacción es un intangible que a final de cuentas tiene que ser cumplido sí o sí a la hora de finalizar un conflicto. Ese es, digámoslo así, a manera de conclusión, todo lo que te estoy diciendo, toda la epistemología desemboca en una palabra o en un intangible, en un valor intangible, como dice Paco Gorjón, que es la satisfacción. Pero hay otro más importante, que es el bienestar, porque si tú estás satisfecho, entonces tendrás felicidad y bienestar a la hora de haber ejecutado ese acuerdo reparatorio. Se vuelve interesante esta axiomática, doctor, de la cual parte, porque no solo es la extinción del conflicto, cosa que parece pues, muy idílica desde un punto de vista humano, demasiado humano. Se va a acabar el conflicto ya mediando, ¿no? Final feliz de la historia, ¿no? En este aspecto creo que nos trascendimos como especie gracias a este artilugio metodológico. Por eso es que me llama la atención peculiarmente su obra, por estos indicadores novedosos. Insisto, esto es necesario pensarlo y repensarlo a la luz de los tiempos que corren, porque sobre todo cuando uno es neófito en esto, se empieza a encontrar con corrientes, con escuelas, con autores, con perspectivas teóricas ya muy clásicas. En este aspecto, la cultura de la paz de Galtung, considerarlo como un derecho humano, como fruto de la reforma constitucional en México de 2008, como la modificación del artículo 17, como la inmersión del derecho nacional mexicano a la lógica internacional. Es una serie de abanicos, de posibilidades
todas son válidas, todas son valiosas. Desde este punto de vista, a mí me parece única. Su perspectiva, no habían encontrado alguna otra desde la filosofía en este sentido, esta aproximación. Me parece muy interesante, doctor. Yo me quedo con esta noción de Michel Foucault, las cajas de herramientas, es como una herramienta metodológica que nos ayuda desde luego a pensar la complejidad y la multivocidad de este fenómeno sociológico, jurídico del presente, que es la mediación. Algunos lo toman como el género, algunos lo toman como la especie. Sin embargo, en este aspecto, parece que es una tendencia global. En México tenemos nuestra peculiaridad ante los tiempos que corren en materia judicial. Creo que es más que indispensable otra reconfiguración, sobre todo el populismo, la vuelta a las derechas, la regresión en materia de derechos humanos, fenómenos que no son solamente de México, que tienen sí su peculiaridad a la mexicana por el sistema de impartición de justicia y los poderes del oficialismo y tal, pero es un fenómeno que trasciende la frontera mexicana. Desde ese punto de vista me parece muy útil esta categorización. Ahora que hablas de eso, de la regresividad de los derechos humanos, yo hablaba con unos estudiantes, tengo el privilegio de dar clase en un doctorado en derechos humanos y derecho constitucional. Yo les decía, porque, bueno, a fin de cuentas los estudiantes son funcionarios de OPLES, de tribunales de justicia constitucional o electorales, y yo les decía, ¿qué ponderan más? ¿La progresividad de los derechos humanos o la democracia deliberativa? Y es ahí donde empieza un discurso, un diálogo, pues filosófico, si lo quieres ver desde esa naturaleza, pero es ahí donde batallamos, ¿no? Efectivamente, ¿hacia dónde vamos, querido Omar? Y seguramente dejaré esta pregunta como reflexión digo, nada, seguramente no tiene nada que ver con los métodos alternos, o con la mediación o con la epistemología de la mediación, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia la progresividad de los derechos humanos o seguimos con esta cuestión de la democracia deliberativa? Digo, a final de cuentas dirás, no se supone que son diferentes, sí, pero a final de cuentas pues van enfocados hacia lo mismo, ¿no? Sobre qué vamos a hablar en el Estado de Derecho en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? Entonces, digo, a final de cuentas, creo que el texto da para más. Yo los invitaría, si me lo permites, a que lo lean, a que lo juzguen, porque también está bien a veces juzgar, y sobre todo a que lo critiquen. Creo que es la mejor forma en que un investigador puede lograr avanzar en sus conocimientos y avanzar en sus investigaciones científicas, ¿no? A partir de la crítica, desde luego metodológicamente bien fundamentada, ¿no? Y que a final de cuentas sean los lectores quienes sean las personas que tengan la mejor opinión de la obra, ¿no? Entonces, si me lo permites, yo los invito a que adquieran la obra, que la lean, la repiensen, la relean si quieren, y con todo gusto, ¿por qué no hablar hasta de una presentación de libro? Y también una charla muy interesante, estaría muy bien también que se platicara el libro, se dialogara respecto del libro. No sé qué te parezca, querido Omar. Cuando quiera, doctor, este espacio está abierto, presente para el Gracias. diálogo, para la difusión de ideas, sobre todo ideas novedosas, esta sección de libros y autores de vivos, más que vivos, en el sentido contemporáneos, accesibles. Desde este punto de vista, se me hace a mí más fructífero este conocimiento dialógico hoy, que eminentemente el conocimiento dialéctico con los muertos, que tiene su encanto leer los clásicos y saber de la tradición, pero creo que desde mi perspectiva hoy en el siglo XXI es más enriquecedor este diálogo de libros y autores precisamente para la difusión y la progresión del conocimiento científico en nuestras comunidades epistémicas locales. Desde este punto de vista, doctor, no me queda más que agradecerle el diálogo, la apertura, el espacio, precisamente para hablar de las axiomáticas que están contenidas en su obra del año pasado, 2025, Epistemología de la Mediación, editado por Tirant, una editorial bastante buena, acerca del tema bastante novedoso. Para mí ha sido un honor, doctor. Gracias por este diálogo. Gracias por el espacio y por la apertura. No sé si desea añadir algo más en ese aspecto. Pues solamente agradecerte el espacio, el diálogo, como bien dices, y estoy a tus órdenes para futuras colaboraciones. Seguramente estaría muy interesante charlar de otros temas respecto de lo que es mediación. Muchísimas gracias, doctor, por el espacio. Gracias a todas, a todos, a todos. Diálogo con el doctor Javier Palacios Ochipa. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto.